Bendiciones, queridos amigos. El estudio de este día lleva por título Las 4 caras de la desobediencia. Y para este estudio le voy a invitar a que usted busque en su Biblia Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10 al 35. Es un pasaje muy conocido y este día vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó a Saúl, le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. ¿Y entonces qué significan esos balidos de ovejas que me parecen oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecer al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, le interrumpió Samuel, voy a comunicarte lo que el Señor me ha dicho anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de la tribu de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas, vacas, con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia de la idolatría, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto, se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro digno que tú. En verdad es que la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociéndome ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel: tráiganme a Agag, rey de Amalec. Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba: sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel le dijo: ya que tu espada dejó tantas mujeres sin hijos, y también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag, luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibeá de Saúl. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver, sino que hizo duelo por él. Como podemos ver, para poder desarrollar este estudio, les sugerimos leer todo el capítulo 15 de Primera de Samuel.
La Biblia nos enseña que Dios le hizo al hombre perfecto, pero el Señor por alguna razón nos dio la decisión soberana de decidir entre lo bueno y lo malo, de hacer nuestra voluntad. Y aquí podemos ver cómo la tendencia del ser humano es hacer su propia voluntad y no hacer la voluntad de Dios. A esta acción deliberada se le llama desobediencia. El pasaje bíblico que hemos leído nos narra la desobediencia de un creyente que hizo su propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Y el ejemplo de este día es el rey Saúl. De este pasaje podemos aprender algunos principios para tener en claro la magnitud de la desobediencia y no caer en este pecado. En primer lugar, toda desobediencia es pecado. He aquí algunos aspectos de la lectura. La obediencia a medias es desobediencia. En el versículo 7 y 9, la instrucción de Dios fue matar todo y destruir todo como castigo a los amalecitas, pero Saúl no cumplió las instrucciones dadas. Podemos leer en el versículo 7, Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que la desobediencia no se justifica con dádivas ni ofrendas. En el versículo 21, Saúl presentó una excusa por su desobediencia. Dice de esta manera: y el botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerles en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Otro aspecto muy importante de esta historia es que la desobediencia es tan vulgar como el ocultismo y la idolatría. En el versículo 23, el profeta le contestó: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Otro aspecto muy importante es que la desobediencia hiere al corazón de Dios. Cuando usted lee el versículo 10 y el versículo 11, dice de la siguiente manera: la palabra del Señor vino a Samuel y dijo: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. También la desobediencia da origen a otros pecados. En el corazón de Saúl había avaricia, soberbia, mentira y vanagloria. Usted se puede dar cuenta en el versículo 14 y 15. Saúl había tomado lo mejor del botín y lo había ocultado, pero el profeta ya lo había descubierto. Aparte, se había mandado a levantar un monumento para satisfacer su propio ego. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de ovejas que me pareció oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. En el versículo 24, Saúl reconoce y dice: he pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. Yo no voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. De este pasaje de la historia del rey Saúl podemos sacar una gran enseñanza a la que
este día le hemos titulado Las 4 caras de la desobediencia. Y por fines de nuestro estudio vamos a ilustrar a la desobediencia como un monstruo de 4 cabezas. La primera cara de la desobediencia se llama la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Bueno, la rebelión es la resistencia, la oposición y el levantamiento en contra de una autoridad de una manera abierta y directa. La palabra rebelión tiene su significado. En el hebreo es la palabra abón, significa torcido, iniquidad. Y una de las señales de los últimos tiempos es el aumento de la iniquidad. Lo profetizó Jesús en Mateo 24, 12 al 14. La rebelión es una acción pública y abierta contra la autoridad. Se lo puede ver físicamente, sea en una nación, en la familia, en una institución pública, en una institución privada y también en la Iglesia de Cristo. Cada vez los seres humanos quieren ser menos gobernados y más independientes de la autoridad. El primer rebelde que menciona la Biblia fue Luzbel. Su nombre es traducido como Luz Bella. Y este personaje se rebeló en contra de Dios y quiso ser igual a él. Y no solo eso, sino que maquinó y quiso usurpar el mismo trono de Dios. Murmuró y convenció con astucia a millones de ángeles para su rebelión. Leemos en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Dice de la siguiente manera: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. La primera rebelión se dio en el cielo. Satanás, junto a una gran cantidad de ángeles, intentó quitarle el trono a Dios. Pero a toda rebelión y a todo rebelde le llega el momento de su juicio. El juicio le vino a Satanás y fue destituido y cayó, convirtiéndose de querubín protector a Satanás o diablo. Y los ángeles que le siguieron, los ángeles caídos, se convirtieron en espíritus malignos. Acá en la tierra también han habido casos de rebelión. La Biblia menciona algunos casos. Por ejemplo, en Números capítulo 16 podemos leer la historia de un hombre llamado Coré y sus seguidores que también se rebelaron en contra de la autoridad establecida por Dios, en este caso el gran líder Moisés. La rebelión de Coré y sus seguidores aparece como un verdadero caso de un revolucionario que intentó defender los derechos del pueblo. Coré era un levita con frustraciones y lleno de ambiciones personales. Dios le había designado el servicio y la alabanza en el tabernáculo, pero a Aarón y a su descendencia el Señor le asignó el sacerdocio. Coré no estaba satisfecho con esta asignación, sino que buscaba reivindicaciones. En otras palabras, ambicionaba también el sacerdocio. Por tal motivo, se puso de acuerdo con Datán, con Abiram, de la tribu de Rubén, para levantarse en contra de Moisés. Seguidamente consiguió partidarios entre los dirigentes del pueblo. He aquí la reivindicación que ellos adoptaron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16:3. Supuestamente Coré estaba defendiendo los derechos del pueblo, pero en realidad lo que buscaba era satisfacer su propia ambición. Buscaba para él mismo una posición de honor y de poder. ¿Sabe? El rebelde siempre se escuda hablando a nombre de los demás.
Moisés, como autoridad delegada por Dios, trató de apaciguar a los rebeldes. ¿Por qué no estaban satisfechos con las funciones que le había asignado Moisés? Porque pretendían también el sacerdocio. Era una sublevación contra Dios, no era contra Moisés. Luego también hizo llamar Moisés a Datán y a Abiram, pero estos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. No subiremos. Números 16 del 12 al 14. Como ustedes pueden ver, aquí el rebelde es alguien que frente a la autoridad, es alguien que se opone abiertamente y que por alguna razón, por su soberbia, se vuelve un altanero. Es lo que nosotros muchas veces conocemos en términos populares como el resabiado. Como la rebelión es contagiosa, ya no era solamente Coré, sino que habían 250 que simpatizaban con el rebelde. Moisés, el hombre delegado por Dios como autoridad para la nación hebrea, simplemente remitió este caso al Señor. Moisés pidió a Coré que compadeciera con sus partidarios ante la presencia de Dios para escuchar su veredicto. Y Dios pronunció un juicio muy claro. El pueblo debía apartarse de los alrededores de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram. Un terrible castigo cayó sobre ellos. Fueron tragados vivos, ellos y sus familias, por la tierra que se abrió bajo sus pies. Los 250 aliados fueron consumidos por el fuego que salió delante de Jehová. La segunda cara de la desobediencia se llama la sedición. La palabra sedición es definida como acciones o palabras con la intención de provocar o fomentar el derrumbamiento de una persona, un grupo, un estado o una autoridad. El sedicioso, en otras palabras, es un conspirador. La sedición en la Biblia es catalogado como un acto criminal. ¿Por qué? Porque disminuye a la autoridad puesta por Dios, buscando derrumbarla. La sedición es secreta y por atrás de la autoridad públicamente no es visible porque es sutil. Se esconde detrás de la gente que camina al lado del líder y de las personas puestas por Dios. Donde sea que vaya, Dios ha puesto una autoridad y una cabeza. Si hablamos mal de la autoridad y sembramos el descontento en contra de la autoridad establecida por Dios, entonces estamos cometiendo un acto de sedición en contra de la autoridad. Y un ejemplo de sedición y sedicioso fue Absalón. Cuando usted lee 2 de Samuel capítulo 15, este hombre llamado Absalón, que fue un hijo del rey David, conspiró en contra de su propio padre. El sedicioso busca ser popular entre los demás, manipula a la gente para que lo sigan en su conspiración. El sedicioso cuestiona el ejercicio de la autoridad del líder. En el caso de Absalón, metió ideas en la cabeza de la gente de lo mal que marchaba todo y que nadie se preocupaba por ello. No tienes quien te oiga de parte del rey, decía. El sedicioso se autopromociona como el capaz, como el calificado para ejercer autoridad. Algo así como que el rey está ocupado de tantas cosas, no es tan efectivo, que no tiene cómo entender. Pero si llega Absalón a ser rey, las cosas serían diferentes. Este mismo modelo muchas veces está en el liderazgo del pueblo de Dios. Hay mucha gente intentando la caída de un pastor, la caída de algún líder con el propósito de ellos ocupar esa posición de autoridad. Nada más y nada menos que son personas sediciosas. El sedicioso utiliza la lisonja y el falso carisma para atraer a la gente. Era capaz de fingir humildad y manifestar un afecto fingido con tal de conquistar a la gente tocando sus emociones.
¿Sabe? El sedicioso sabe cómo robar el corazón de la gente con sus maniobras. En este caso, Absalón le metió en la cabeza de la gente lo mal que marchaba todo y que nadie se preocupaba por ellos. No tienes quien te oiga de parte del rey, afirmaba. Algo así como que el rey está demasiado ocupado y no hay tiempo para ti. ¿Sabe? El ambicioso y el sedicioso tienen siempre reproches. Estaban condenando la forma de gobernar y la integridad moral, en el caso de Absalón, de su propio padre. Lo bien que haría si él gobernase la nación es por ello que se recomendaba a sí mismo como el muy diligente, como el muy interesado en los asuntos del pueblo, como el muy humilde. ¿Sabe? La conspiración obviamente llegó a la luz pública porque no hay nada oculto que no va a salir a la luz. Y obviamente falló en su intentona. Y en este caso murieron como 20,000 hombres. Se fraccionó la unidad del pueblo y el sedicioso murió trágicamente y solo quedó un monumento del conspirador después de haber sido muerto en su propia conspiración. Usted lo puede leer esto en 2 de Samuel capítulo 18 de 9 al 13. La tercera cara de la desobediencia es la testarudez o terquedad. La triste historia de un hombre ungido pero testarudo es la historia de Sansón, quien fue alguien obstinado y testarudo que hizo lo que quiso sin poder dominarse. Y en el versículo 20 de capítulo 16 de Jueces dice de la siguiente manera: ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, llevándolo a Gaza. Lo ataron con cadenas de bronce, le pusieron a girar molino en la prisión, pero el cabello de su cabeza empezó a crecer de nuevo después de haberlo rasurado. Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón. Y para regocijarse, pues decían: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón. Y cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba a nuestros muertos. Y sucedió que cuando estaban alegres, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía. Y los pusieron de pie entre las columnas. ¿Alguna vez ha escuchado la excusa: es que yo soy de carácter fuerte? ¿Conoce a alguien que oculta su testarudez con esta frase? Hay muchos conceptos que el mundo ha cambiado completamente respecto a su significado real. Significados que podemos encontrar en la Biblia claramente. Por ejemplo, Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Lo que no es agradable a Dios le desagrada. ¿Quién es un testarudo? Es alguien que no cambia de opinión o actitud, aunque se le den razones convincentes en su contra. Y sabe, hay sinónimos de testarudo. Un testarudo se puede llamar también terco, tosudo, obstinado, entestado, porfiado, pertinaz, cabezota, cabezón, contumaz, carruzo, baturro. ¿Sabe? La triste historia de este hombre ungido que terminó mal por su testarudez es algo que nos lleva a pensar mucho. Es que se trata de una persona de carácter débil, pues se dejó dominar por sus propios instintos y no por Dios. En 2 de Timoteo capítulo 1 al 7 el apóstol Pablo dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe? La fortaleza del carácter radica en que por medio del espíritu sometamos a nuestros instintos e impulsos a la voluntad de Dios. Nuestras acciones no son dictadas por los arranques de nuestra alma, siendo esta la única forma en que podemos dejar
a Dios el control de nuestra vida es viviendo espiritualmente. La terquedad es obstinación, es el empecinamiento en la opinión propia. A la persona terca se le puede llamar también testaruda. A sus propios ojos no es terca, es inteligente. ¿Y quién tiene el punto de vista correcto? Por eso no acepta la opinión de los demás. A muchos tercos no le importa, pero esta actitud tan agria trae consecuencias funestas. ¿Sabe? Cuando la terquedad es irracional y mal encauzada, trae consecuencias terribles para la persona y para la familia también. La terquedad es muy letal para nuestras relaciones interpersonales. La terquedad conduce a la oscuridad de la perdición. La terquedad es la incapacidad de entender a razones a la hora de cejar en un empeño sin importar las consecuencias que ello pudiera acarrear. ¿Sabe? La terquedad de Sansón lo llevó al mismo pecado que posteriormente lo condujo a la muerte. Sansón, a causa de su terquedad y la dureza de su corazón, cayó aún muy bajo moralmente. Desobedeció a Dios, revelando su secreto con respecto a su voto del nazareato, jugó con la unción de Dios, ¿sabe? Trajo dolor a su familia porque llevó una vida muy disoluta. Finalmente murió como un esclavo de sus enemigos, sin ojos y atado a una cadena como un peligroso animal. El Señor hace un llamado a abandonar la obstinación y la terquedad. Cuando usted lee Salmos 32, del 8 al 9, dice de esta manera, el Señor dice: mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejo, te enseñaré el camino que debes de seguir. Pero no seas como el mulo o el caballo que no puede entender y hay que detener su brío con el freno o con la rienda, pues de lo contrario no se acerca a ti. La cuarta cara de la desobediencia es la malicia. Lo encontramos aquí en Daniel capítulo 6, del versículo 1 al 5, podemos leer de la siguiente manera. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieron cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en lo relacionado con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que en cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogado. Firmó pues el rey el edicto y la prohibición. ¿Qué es la malicia? La palabra malicia proviene etimológicamente del latín malitia. Es un vocablo integrado por malus y por itia. Malo, malus. Itia, relativo a. La malicia en realidad es un sentimiento de picardía que induce a alguien a obrar mal, a aprovecharse de otro, a sacar provecho de una situación y a evitar el cumplimiento de las normas éticas, sociales o jurídicas. Y quiero decirle, todo malicioso es
un rebelde, todo malicioso es un conspirador y todo malicioso es un testarudo. ¿Cuáles son las actitudes visibles del malicioso? Por ejemplo, la suspicacia, la doble intención, el cuestionamiento hacia la integridad moral de la otra persona, la manipulación, la ambición, complejos de inferioridad, frustraciones manifiestas, dolor por el éxito ajeno, inducción hacia el mal. Cuando usted estudia el libro de Génesis, cuando Satanás habló con Eva para tentarlo, manifestó todas estas cualidades que le hemos descrito. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la malicia? Romanos 1, 28 al 30 dice: además, como estimaron que no valían la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. La malicia nos impide ser salvos. ¿Por qué? Porque la malicia es un fruto de una mente no regenerada que pertenece a la naturaleza pecaminosa del hombre. Por lo tanto, no debería de ser parte de la nueva naturaleza de un creyente. Sin embargo, hay muchos maliciosos en la iglesia del Señor. Hay muchos creyentes que aún juegan con la suspicacia, con el doble sentido, con este pecado llamado la malicia. La malicia nos impide ser salvos. ¿Por qué? Porque la malicia es el fruto de una mente no regenerada que pertenece a la naturaleza pecaminosa del hombre. Por tanto, no debería de ser parte de la nueva naturaleza del creyente. ¿Sabe? Solo el arrepentimiento nos puede librar de la consecuencia de la malicia. El Señor nos exhorta a abandonar esta condición pecaminosa mediante el arrepentimiento para ser salvos. Cuando usted lee 1 de Pedro 2, 1 al 2, usted se puede dar cuenta de lo siguiente. Dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. 1 de Pedro 2, 1 al 2. ¿Cómo vencer la desobediencia? Ya hemos visto que la desobediencia tiene 4 caras. Está la rebelión, la sedición, la testarudez y la malicia. Proverbios capítulo 29, en el versículo 1, dice de la siguiente manera, en la Nueva Traducción Viviente: quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Lo primero que necesitamos es que tenemos que reconocer y aceptar que somos desobedientes. La desobediencia es pecado con cualquier cara que tenga. Llámese rebeldía, llámese sedición, llámese testarudez o llámese malicia. El creyente debe reconocerlo y aceptar con humildad su maldad y debe arrepentirse. Cabe recordar que arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio en la forma de pensar, es un volverse sobre sus propios pasos, es ir en contra de lo que normalmente pensamos y someternos a lo que la palabra de Dios piensa y a lo que Dios mismo ha estipulado. En segundo lugar, deje que el Espíritu Santo actúe en su vida para que produzca en usted un verdadero arrepentimiento. Si tenemos una buena relación con nuestro amado Espíritu Santo, Él podrá renovarnos constantemente y nos ayudará a superar las cosas que obstaculizan nuestra vida espiritual. En tercer lugar, arrepentirse genuinamente y confesar nuestro pecado a Dios es el camino. Usted debe pedir perdón a Dios por su desobediencia. Debe apartarse de la rebelión. Debe sacar de su corazón ese espíritu sedicioso. Debe cambiar su mente y dejar la testarudez. Y debe quitar de su ser
la malicia. Si usted quiere ver mejores días en su vida, quiere tener una relación correcta con Dios y quiere terminar con el pecado de la desobediencia, yo le voy a invitar a que usted haga esta oración. Allá donde usted se encuentra, saque un tiempo, un momento, quizás unos minutos, para meditar y pensar. Ningún desobediente que tenga en su corazón rebelión, testarudez, sedición o malicia podrá entrar al reino de Dios. Usted necesita hacer esta oración. Ore de esta manera: Dios bueno y misericordioso, me arrepiento de mi maldad y te pido que me perdones por mi pecado. Renuncio a la desobediencia y acepto obedecerte hasta el final. Depongo toda actitud de rebelión, de sedición, de testarudez y de malicia, y me someto a la autoridad de tu palabra. Acepto el señorío de Cristo y a la guianza del Espíritu Santo. Amén.